Las palabras flotaban en el aire como cristales rotos, tan afiladas como para romper 20 años de silencio. Victoria Ashworth, directora ejecutiva, a veces de esas a las que nadie presta atención para ver las cosas con claridad, estaba de pie en el suelo de su despacho. Acabo de oír que lo entendía. La pregunta se dirige al hombre que fregaba sus suelos de mármol. Sus dedos con manicura temblaban contra el escritorio de caoba mientras lo observaba trabajar con la misma precisión silenciosa que había mostrado cada noche durante los últimos 6 meses. David Chen. No, eso no estaba bien. David algo. Nunca se había molestado en aprenderse su apellido. Pero esa noche, todo cambiaría. Esa noche, le pediría a ese desconocido que fingiera amarla, y lo que él haría en respuesta dejaría a todos, incluida ella misma, completamente atónitos. Las luces fluorescentes del edificio de Industrias Ashworth proyectaban largas sombras sobre los pasillos vacíos mientras David Murphy empujaba su carrito de limpieza por el pasillo. Eran más de las 11 de la noche. Y los guerreros corporativos hacía tiempo que se habían retirado a sus fortalezas suburbanas, dejando atrás solo manchas de café y papeles arrugados como evidencia de sus batallas diarias. David lo prefería así. El silencio, la soledad, el trabajo honesto que no le exigía nada más que su presencia. A sus 52 años, David había aprendido a encontrar la paz en el ritmo de las tareas sencillas, el movimiento constante del trapeador, el suave zumbido de la aspiradora, la satisfacción de transformar el caos en orden. Sus manos curtidas, marcadas por años de trabajo manual, se movían con eficiencia experta mientras limpiaba cada oficina con el mismo cuidado con el que alguna vez arreglaba los juguetes rotos de su hija, Emma. Emma, incluso pensar en su nombre le provocaba un dolor familiar en el pecho. Ahora, con 18 años, estudiaba ingeniería en su primer año en la Universidad Northwestern, tal como su madre había soñado. La beca escaseaba, pero David le había prometido a Sara en su lecho de muerte que su hija recibiría la educación que ellos nunca habían tenido. Cada turno de noche, cada fin de semana de horas extra, cada cena perdida valía la pena para mantener viva esa promesa. El ascensor sonó suavemente cuando David entró y pulsó el botón del piso 42. Territorio ejecutivo. Allí residía el verdadero poder, donde las decisiones que afectaban a miles de vidas se tomaban a puerta cerrada y con ventanas que daban desde el suelo hasta el techo. David llevaba 6 meses limpiando estas oficinas, invisible para los hombres y mujeres que dirigían su reino corporativo. Lo prefería así. Invisible significaba seguridad. Invisible significaba sencillez. El piso ejecutivo era un monumento al éxito. Suelos de mármol que reflejaban las luces de la ciudad, óleos que valían más que el salario anual de David y muebles que evocaban a dinero y poder de antaño. En el centro de todo se encontraba la oficina de Victoria Ashworth, cuyas paredes de cristal ofrecían una vista panorámica del centro de Chicago. David la había reservado para el final, como siempre, en parte porque requería más tiempo y en parte porque algo en el espacio lo inquietaba. Victoria Ashworth era una leyenda en el mundo empresarial. A sus 38 años, había convertido Ashworth Industries, de una pequeña startup tecnológica, en un imperio multimillonario. Forbes la había llamado la mujer de hierro de la tecnología y Fortune la había nombrado una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos durante 3 años consecutivos. Era brillante, implacable y completamente intocable. David la había visto exactamente 2 veces en 6 meses, una bajando de un coche negro y otra de pie junto a la ventana de su oficina, recortada contra las luces de la ciudad como un general observando un campo de batalla. Esa noche, sin embargo, el campo de batalla tenía un aspecto diferente. Había papeles esparcidos por su escritorio, habitualmente impecable, y una botella de vino medio vacía reposaba junto a una copa de cristal que había conocido noches mejores. David golpeó suavemente el marco de la puerta, una costumbre que había adquirido por respeto, aunque nunca se había encontrado con nadie tan tarde. «Pase». La voz lo sobresaltó. Victoria Ashworth estaba sentada en su silla, mirando hacia la ventana, con su reflejo fantasmal en el cristal.
No se giró, pero David pudo ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se aferraban a los reposabrazos como anclas. Lo siento, señorita Ashworth. No sabía que seguía aquí. Puedo volver más tarde. La voz de David era tranquila, respetuosa, la voz de un hombre que entendía su lugar en la jerarquía. No. Entonces se giró, y David se sorprendió de lo diferente que parecía de la ejecutiva refinada que había visto en las fotografías. Su traje de diseñador estaba arrugado, su maquillaje corrido y sus ojos reflejaban un cansancio más profundo que un largo día de oficina. Por favor, quédese. Necesito. Hizo una pausa, como si buscara las palabras. Necesito preguntarte algo. David permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, esperando. En su experiencia, cuando las personas poderosas necesitaban algo de personas invisibles, solía ser sencillo. Trabajar un turno extra, limpiar un desastre, fingir que no veías ni oías nada. Estaba preparado para cualquiera de esas peticiones. ¿Cómo te llamas?, preguntó Victoria. Y David parpadeó sorprendido. En 6 meses, nadie en el ejecutivo, nadie en el piso ejecutivo le había hecho esa pregunta. David Murphy. Mamá. David. Lo repitió lentamente, como si probara cómo se sentía en la boca. ¿Tienes hijos, David? La pregunta lo pilló desprevenido. Sí, mamá. Una hija, Emma. Tiene 18 años. Victoria asintió, con un destello en su rostro. Tengo un hijo, Marcus. Tiene 8 años. Se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo se fundía con las luces de la ciudad. Su padre y yo nos divorciamos hace 2 años. Un asunto caótico, público, de esos que acaban en la sección de negocios del Tribune. David permaneció en silencio, sin saber por qué ella compartía esto con él, pero presentía que la interrupción no sería bienvenida. Hay una fiesta de la empresa mañana por la noche. La gala anual de Ashworth Industries. 500 de las personas más influyentes de Chicago, todas observando, todas juzgando. Se giró para mirarlo, y David vio algo desesperado en sus ojos. Marcus estará allí. Me estará observando, buscando señales de que estoy bien, de que su madre no es la fría y despiadada máquina corporativa que todos dicen que es. David empezó a comprender hacia dónde se dirigía esta conversación, y comprenderlo le hizo un nudo en el estómago. Necesito que alguien me acompañe a esta gala, David. Alguien que interprete el papel de alguien que se preocupa por mí, alguien que vea más allá del título, el dinero y la reputación. Su voz era firme, pero David podía oír el temblor subyacente. Necesito que alguien finja quererme. Las palabras flotaban entre ellos como un desafío, y David sintió el peso de su vida cotidiana presionando contra la extraordinaria petición. Este era el momento en que se suponía que las personas invisibles debían permanecer invisibles, cuando la respuesta segura era declinar cortésmente y volver a la comodidad de los productos de limpieza y las rutinas sencillas. Pero algo en los ojos de Victoria Ashworth le recordó a Emma, la mirada de su hija cuando le pidió que asistiera a su graduación del instituto, aunque eso significara perder un día de paga. A veces, los momentos más importantes requerían salir de las sombras, incluso cuando parecía imposible. Mamá, dijo David en voz baja, solo soy conserje. No sé nada de fiestas de fin de curso ni de empresas. No tengo smoking y nunca he. Señaló con impotencia la opulenta oficina que los rodeaba. No pertenezco a tu mundo. La sonrisa de Victoria era triste y comprensiva. Yo tampoco, David. Yo tampoco. El silencio se extendió entre ellos, cargado con el peso de 2 vidas muy diferentes que se cruzaban de repente. David pensó en Emma, en las promesas que le había hecho, en la beca que apenas cubría sus gastos. Pensó en Sara, en cómo siempre decía que la amabilidad era la moneda más importante del mundo, más valiosa que el dinero, el estatus o la seguridad. Si decía que sí, David preguntó lentamente, ¿qué tendría que hacer exactamente? Victoria abrió un poco los ojos,
como si esperara una negativa inmediata. Acompáñame a la gala. Sonríe cuando la gente me mire. Baila conmigo durante las canciones lentas. Charla informal sobre cosas normales. Ayuda a mi hijo a ver que su madre es capaz de ser amada por alguien genuino. Y después de la fiesta, tú vuelves a tu vida y yo a la mía. Sin complicaciones, sin obligaciones constantes, solo una noche fingiendo que Victoria Ashworth es alguien que vale la pena amar. David estudió su rostro, buscando señales de engaño o motivos ocultos. Lo que vio, en cambio, fue la desesperación de una madre, la misma desesperación que había sentido innumerables veces cuando Emma necesitaba algo que él no podía darle. La diferencia era que Victoria Ashworth tenía el poder de comprar casi cualquier cosa, excepto la autenticidad, excepto una conexión humana genuina, excepto alguien que la viera como algo más que un título o una cuenta bancaria. De acuerdo, dijo David, y las palabras parecieron sorprender a ambos. Lo haré. El alivio de Victoria fue inmediato y profundo, como una presa que se rompe tras años de presión. Gracias. Haré que mi asistente te prepare un smoking y te informaré sobre la lista de invitados. Hizo una pausa, estudiando su rostro. ¿Por qué dijiste que sí, David? David consideró la pregunta, pensando en Emma, Sara y las promesas que moldearon su vida. Porque a veces la gente necesita ayuda, y si puedo ayudar, debo hacerlo. Así de simple. Victoria lo miró fijamente un largo rato, y David tuvo la extraña sensación de que lo estaba viendo. De verdad, lo estaba viendo por primera vez. Nada de esto es simple, David. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Quizás no, asintió David. Pero mi hija me enseñó que hacer lo correcto rara vez es sencillo. Simplemente es necesario. Cuando David salió de la oficina esa noche, empujando su carrito de limpieza hacia el ascensor, no podía imaginar que su simple acto de bondad desencadenaría una cadena de acontecimientos que transformarían sus vidas para siempre. No sabía que el exmarido de Victoria, Richard, planeaba usar la gala para impugnar la custodia de Marcus. No sabía que la junta directiva buscaban cualquier excusa para cuestionar su liderazgo. Él desconocía a los periodistas que estarían observando cada interacción, cada gesto, cada momento de aparente vulnerabilidad. David solo sabía que una madre necesitaba ayuda para proteger la imagen que su hijo tenía de ella. Y esa era una petición que no podía rechazar. Después de todo, ¿no era eso lo que hacían los padres? ¿No era así como se veía el amor? La disposición a salir de la zona de confort para proteger a las personas que más importaban. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave susurro, transportando a David de vuelta al mundo cotidiano de los turnos de noche y los productos de limpieza. Pero mañana por la noche, durante unas horas, entraría en un mundo de candelabros de cristal y miles de trajes, armado solo con su corazón sincero y la promesa de ayudar a una madre a demostrarle a su hijo que era digna de amor. Ni David ni Victoria podrían haber predicho que este simple arreglo se convertiría en algo mucho más complicado, mucho más peligroso, en última instancia, mucho más transformador de lo que ninguno de los dos había imaginado. Se suponía que la gala sería el final, una noche de simulación para resolver un problema inmediato. En cambio, se convertiría en el comienzo, el primer capítulo de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos, el uno sobre el otro y sobre la verdadera naturaleza del amor y el valor en un mundo que con demasiada frecuencia confundía precio con valor. El carrito de la limpieza chirriaba suavemente mientras David lo empujaba por los pasillos vacíos, pero su mente ya estaba pensando en la noche siguiente, en el momento en que el hombre invisible saldría a la luz y descubriría que a veces las transformaciones más extraordinarias comienzan con los actos de bondad más sencillos. Poco sabía que al final de la noche siguiente, la pregunta no sería si podría fingir convincentemente que amaba a Victoria Ashworth, sino si podría fingir convincentemente que no la amaba. El día siguiente llegó con el peso de posibilidades no mencionadas. David había llamado a su trabajo habitual en el almacén para reportarse enfermo, la primera vez que se tomaba un día libre en 3 años,
para prepararse para una noche que parecía tan surrealista como aterrizar en la luna. La asistente de Victoria, una mujer eficiente llamada Margaret, le había entregado un smoking a la medida en su modesto apartamento en Rollers Park, junto con una invitación grabada y una breve nota escrita a mano por Victoria. Recuerda, David, esta noche ayudamos a un niño a creer en el amor. Gracias por hacerlo posible. El apartamento que David compartía con sus recuerdos se sentía más pequeño de lo habitual mientras se preparaba para la gala. Cada rincón le recordaba a Sara. Su taza de café aún en el escurridor. Su novela favorita marcada en la mesita de noche. La foto familiar de la graduación de Emma en el instituto, donde los tres parecían genuinamente felices a pesar de todo lo que habían pasado. Sara llevaba 2 años fallecida, perdida por el cáncer a pesar de todas las oraciones y todos los sacrificios que David pudo hacer. Pero su presencia aún llenaba el espacio como la luz del sol a través de las cortinas de Gaul. ¿Qué te parece, cariño?, preguntó David a la fotografía mientras se ajustaba la pajarita por 5ª vez. ¿Estoy completamente loco? La sonrisa de Sara pareció responderle desde el otro lado de los años. Estás haciendo lo de siempre, David Murphy. Estás ayudando a alguien que lo necesita, incluso cuando te da miedo. La gala de Ashworth Industries se celebraba en el Palmer House Hilton, un testimonio de la época dorada de Chicago que parecía apropiado para una velada diseñada en torno a las apariencias y la influencia. David llegó en punto a las 7 de la tarde, como se le había indicado, sintiéndose como un actor al que le hubieran dado un guión en un idioma extranjero. El smoking le quedaba perfecto, pero parecía un disfraz que lo transformaba de conserje invisible a ¿qué exactamente? Victoria lo esperaba en el vestíbulo del hotel, y David se quedó sin aliento al verla. Atrás quedó la ejecutiva exhausta de la noche anterior, reemplazada por una mujer que encarnaba poder y elegancia a partes iguales. Su vestido azul medianoche realzaba su mirada y su cabello, recogido con un estilo que la hacía lucir majestuosa y accesible a la vez. Sus pendientes de diamantes reflejaban la luz al girarse hacia él. Y por un instante, David comprendió por qué Forbes la llamaba una fuerza de la naturaleza. «Qué bien te arreglas, David Murphy», dijo ella, extendiendo la mano con una sonrisa que parecía genuina a pesar del ambiente formal. «Gracias, mamá. Te ves». Hizo una pausa, buscando palabras que no sonaran inapropiadas viniendo de un conserje a un multimillonario. «Pareces alguien a quien cualquier niño pequeño estaría orgulloso de llamar madre». Algo cambió en la expresión de Victoria, una dulzura alrededor de sus ojos que sugería que sus palabras habían dado en el blanco. Eso era exactamente lo que necesitaba oír. ¿Estás lista para esto? David le ofreció el brazo, un gesto que se sintió natural y aterrador a la vez. Tan lista como nunca lo estaré. El gran salón de baile de Palmer House era una visión de la opulencia del viejo mundo. Candelabros de cristal proyectaban patrones de arcoíris. Lucern sobre columnas de mármol, mientras 500 de los ciudadanos más influyentes de Chicago se mezclaban bajo un techo pintado con querubines y nubes. La élite de los negocios, la política y la sociedad llenaba el espacio con el murmullo de conversaciones millonarias y el suave tintineo de copas de champán alzadas para brindar por el éxito y la influencia. David esperaba sentirse abrumado, intimidado por el peso del poder y la riqueza acumulados. En cambio, se encontró observando los rostros a su alrededor con la misma atención que dedicaba a su trabajo de limpieza. Bajo los vestidos de diseñador y las corbatas perfectamente anudadas, veía la misma humanidad fundamental que encontraba en todas partes. Padres preocupados por sus hijos, cónyuges intentando impresionarse mutuamente, individuos buscando conexión y validación en un mundo que a menudo se sentía impersonal y frío. «Ahí está Marcus», susurró Victoria, señalando con la cabeza hacia un rincón donde un niño pequeño con un smoking en miniatura hablaba animadamente con una anciana. «Esa es su abuela, la madre de Richard. Ella está bien. Nunca me ha aprobado». David estudió al niño de 8 años con la mirada inteligente de su madre y una sonrisa que parecía iluminar el espacio a su alrededor.
Marcus gesticulaba con entusiasmo mientras hablaba, claramente cómodo en situaciones sociales, de una manera que sugería carisma natural en lugar de actuación forzada. Este era el hijo de Victoria, el niño por el que estaba dispuesta a arriesgar su fachada cuidadosamente construida de invencibilidad corporativa. «Se parece a ti», observó David. La misma expresión decidida cuando dejaba claro algo. La sonrisa de Victoria era suave y orgullosa. «¿Quieres ser astronauta esta semana?» El mes pasado, fue biólogo marino. Antes de eso, jugador profesional de béisbol. Hizo una pausa, observando a su hijo con la intensidad que solo los padres entienden. «Me encanta que todavía crea que puede ser lo que quiera». «¿Por qué no lo haría?», preguntó David, y Victoria se giró para mirarlo con sorpresa. «Porque está creciendo en un mundo donde a su madre la llaman la mujer de hierro. Por la prensa económica. Porque su padre le dice que el éxito consiste en no mostrar nunca debilidad. Porque todos los que conoce quieren algo de nuestra familia». Su voz transmitía un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. «Me temo que está aprendiendo que el amor es condicional. Que la gente solo te valora por lo que puedes darles». David pensó en Emma, en las dificultades con las becas, en la ropa de segunda mano y en las noches en las que se preocupó por no estar dando lo suficiente. «Los niños son más inteligentes de lo que creemos», dijo en voz baja. «Saben la diferencia entre el amor verdadero y el que viene con condiciones». «Marcus te mira como si fueras la estrella, señora Ashworth. Eso no ocurre, a menos que un niño se sienta realmente querido». Antes de que Victoria pudiera responder, un hombre alto de cabello plateado y traje caro se acercó a ellos con el paso seguro de alguien acostumbrado a ser la persona más importante de cualquier sala. David lo reconoció al instante de las páginas de negocios del Tribune. Richard Ashworth, el exmarido de Victoria. Y el hombre que intentó destruir su reputación durante su divorcio, que fue muy público. «Victoria, cariño», dijo Richard, con una sonrisa tan afilada como la hoja de un cuchillo. «Estás guapísima esta noche, y esta debe ser tu compañera esta noche». David sintió que el brazo de Victoria se tensaba contra el suyo, pero su expresión se mantuvo perfectamente serena. «Richard, te presento a David Murphy». «David, este es el padre de Marcus, Richard Ashworth». Richard extendió la mano con la precisión mecánica de un político, sus ojos evaluando a David con la fría estimación de un depredador que evalúa a su presa potencial. «¿Murphy? ¿Y en qué te dedicas, David?». Este era el momento que David había estado temiendo, la inevitable pregunta que expondría la enorme brecha entre su mundo y el de ellos. Podía sentir la atención de los invitados cercanos comenzando a centrarse en su conversación, podía percibir el sutil cambio que indicaba chismes en ciernes. En el mundo empresarial, la elección de acompañante de Victoria Ashworth sería analizada, diseccionada y juzgada con la misma intensidad que un informe trimestral de ganancias. «Trabajo de noche», dijo David simplemente, sosteniendo la mirada de Richard sin pestañear. «Servicios de mantenimiento y limpieza». El silencio que siguió fue ensordecedor. David pudo ver cómo la sorpresa de Richard se transformaba en algo cercano al deleite, como si le hubieran entregado un regalo inesperado. Varias conversaciones cercanas se detuvieron mientras las implicaciones de la revelación de David se extendían entre la multitud. «Qué refrescante», dijo Richard, con la voz destilando falsa sinceridad. Victoria siempre tuvo un gusto tan interesante para los proyectos. El insulto fue lanzado con precisión quirúrgica, diseñado para menospreciar tanto a David como a Victoria, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible. David sintió una oleada de ira, no por haber sido despedido, lo cual esperaba, sino por la crueldad despreocupada dirigida a Víctor. Era su exmarido, el padre de su hijo, y estaba usando la presencia de David como arma para avergonzarla frente a la élite de Chicago. «En realidad», dijo David con voz tranquila y firme, «creo que el gusto de la señora Ashworth es bastante extraordinario».
Ha construido una de las compañías más exitosas del país. Está criando a un hijo increíble y tiene el coraje de ser ella misma en una sala llena de personas que probablemente están demasiado ocupadas actuando como para recordar quiénes son en realidad. La expresión de Richard cambió, su confianza depredadora flaqueó ligeramente ante la inesperada franqueza de David. «Qué filosófico de tu parte». «No filosófico», respondió David. «Solo honesto. He aprendido que las personas que vale la pena conocer suelen ser las que no necesitan demostrar lo importantes que son». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un guante lanzado en el centro del salón de baile. David acababa de desafiar a Richard Ashworth, por extensión, a la mitad de la sala de la manera más educada posible. Fue un momento que sería recordado, discutido y analizado en los círculos sociales de Chicago durante semanas. Victoria lo agarró del brazo con más fuerza, pero cuando David miró al mirarla, vio algo inesperado en sus ojos. Orgullo. No vergüenza, ni horror por su presunción, sino orgullo genuino por su negativa a dejarse intimidar ni menospreciar. «Bueno», dijo Richard, con una sonrisa aún más artificial. «Entiendo por qué hacen una pareja tan interesante. Marcus sin duda tendrá una conversación fascinante esta noche durante la cena». «Hablando de Marcus», dijo Victoria con suavidad, «debería presentar a David». «Disculpa, Richard». Mientras se alejaban, David sintió el peso de 100 conversaciones desplazándose para analizar lo que acababa de ocurrir. Había esperado arrepentirse, preocuparse por haber empeorado la situación de Victoria al negarse a interpretar el papel del trabajador agradecido y servil. En cambio, se sintió extrañamente liberado, como si hubiera recordado algo importante sobre sí mismo que había olvidado temporalmente. «Tío David». La voz de Marcus interrumpió la conversación ambiental como una campana, clara y encantada. El niño de 8 años se separó de su abuela y corrió hacia ellos con el entusiasmo desenfrenado que solo los niños poseen. «Mamá dijo que vendrías esta noche». David se quedó paralizado, la confusión lo inundó como un balde de agua fría. «Tío David». Miró a Victoria, que había palidecido bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Esto no formaba parte del plan que habían discutido. Era algo completamente distinto, algo que sugería que su conexión era más profunda que un simple arreglo casual entre una madre desesperada y un conserje servicial. «Marcus, cariño», dijo Victoria con cuidado. «Creo que podrías estar confundido. Soy David Murphy, mi amigo de esta noche». Pero Marcus negaba con la cabeza con la absoluta certeza que tienen los hijos únicos cuando los adultos se equivocan en algo importante. «No, mamá. Soy el tío David, el de las fotos, del que papá siempre habla». Sus ojos de 8 años iban de David a su madre con creciente confusión. «¿No te acuerdas? Solías contarme historias sobre él cuando era pequeño». El salón de baile pareció desvanecerse a su alrededor mientras David observaba al niño que de alguna manera lo conocía, que lo llamaba tío con la familiaridad de una larga relación. Detrás de Marcus, la abuela de Richard se acercaba con una expresión de reconocimiento que le heló las venas. Esta elegante mujer de unos 70 años, este pilar de la sociedad de Chicago, lo miraba como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró la mujer mayor, con la voz cargada de décadas de secretos cuidadosamente enterrados. «David Chen. Después de todos estos años, David Chen». El nombre lo golpeó como un puñetazo, arrastrándolo a través de 25 años de recuerdos deliberadamente olvidados. David Chen, el estudiante de ingeniería en Northwestern, compañero de estudios de Victoria, su mejor amigo, Su. El resto del recuerdo lo invadió con una claridad devastadora. Victoria no era Victoria Ashworth entonces. Era Victoria Chen, su hermana menor, la chica brillante que siguió a su hermano mayor a la universidad con el sueño de cambiar el mundo. Victoria, su hermana, la hermana de la que se alejó 25 años atrás tras una pelea tan amarga, tan definitiva, que ambos decidieron fingir que el otro había dejado de existir. La hermana que construyó un imperio mientras él trabajaba con sus manos,
que se casó con una mujer de la alta sociedad de Chicago mientras él se enamoraba de una enfermera llamada Sarah. La hermana cuya invitación de boda rompió sin leer. Cuyo hijo nunca conoció, de cuya vida había evitado deliberadamente enterarse incluso cuando su nombre apareció en las secciones económicas de todos los periódicos de la ciudad. «Te cambiaste el nombre», susurró Victoria. Y David pudo percibir 25 años de dolor, ira y pérdida en esas 4 palabras. «Tú también», respondió, su voz apenas audible por encima de la orquesta que había empezado a tocar música para la cena. «Asworth, tomaste su nombre». El reconocimiento se extendía por su entorno inmediato, era como ondas en un estanque. La abuela de Richard, la señora Eleyanena Asworth, los miraba a ambos con la satisfacción de quien acaba de resolver un rompecabezas que la había preocupado durante años. Varios miembros de la junta directiva de Industrias Asworth comenzaban a darse cuenta, y sus conversaciones se detenían al percibir el drama que se desarrollaba entre ellos. «Mamá». Marcus miró a los 2 adultos con creciente preocupación. ¿Por qué todos parecen asustados? ¿Por qué la abuela Eleyena sonríe así? Victoria se arrodilló a la altura de su hijo, con las manos ligeramente temblorosas al tocarle la cara. «Marcus, cariño, hay algunas cosas sobre nuestra familia que aún no te he contado. Este es tu tío David. Tu verdadero tío, mi hermano. No nos hemos visto en mucho tiempo». «¿Pero por qué?», preguntó Marcus con la devastadora franqueza de la infancia. «Si es de la familia, ¿por qué no viene a Navidad? ¿Por qué no lo he conocido antes?». La pregunta flotaba en el aire como una acusación, y David sintió el peso de 25 años de orgullo obstinado y una ira implacable sobre sus hombros. ¿Cómo podía explicarle a un niño de 8 años que a veces los adultos toman decisiones que parecen razonables en ese momento, pero que se vuelven más absurdas con cada año que pasa? ¿Cómo podía decirle a Marcus que había echado a perder su relación con su hermana por una pelea tan antigua que apenas recordaba que la había provocado? «Porque tu tío y yo tuvimos un desacuerdo hace mucho tiempo», dijo Victoria con cautela. «Y ambos dejamos que nuestro orgullo se interpusiera en nuestro amor mutuo». La señora Eleyanena Asworth se había acercado. Sus ojos penetrantes brillaban con la inteligencia depredadora que había convertido a la familia Asworth en una de las dinastías más poderosas de Chicago. «Qué interesante», dijo, con la voz lo suficientemente clara como para que el creciente círculo de observadores la oyera. «Así que, después de todo, el conserje no es el novio de Victoria. Es su hermano distanciado, el que abandonó a la familia antes de que Victoria se casara con mi hijo». ¡Qué revelador! David pudo ver cómo la trampa se cerraba a su alrededor con la precisión inexorable de un reloj suizo. La madre de Richard acababa de proporcionar la munición que el propio Richard necesitaría para cuestionar la idoneidad de Victoria como madre. Una mujer tan fría, tan difícil de amar, que incluso su propio hermano la había abandonado. Una mujer tan desesperada por compañía que había contratado a su propio hermano distanciado para que desempeñara el papel de pareja. Las implicaciones de la custodia eran abrumadoras, y David pudo ver que Victoria entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. La abuela Eleyanena Marcus dijo con la diplomacia de una niña de 8 años, «Estás siendo cruel con mi madre y mi tío. Papá dice que debemos ser amables con la familia, incluso cuando cometen errores». La simple reprimenda de un niño silenció el creciente murmullo de conversación a su alrededor, y David sintió que algo cambiaba en la atmósfera de la habitación. Allí estaba Marcus, enfrentado a revelaciones que confundirían a la mayoría de los adultos, prefiriendo la amabilidad al drama y la familia al posicionamiento social. Allí estaba el hijo por el que Victoria había estado tan preocupada, demostrando una sabiduría de la que la mayoría de los adultos en la sala parecían carecer. «Tienes razón, Marcus», dijo David, arrodillándose junto a Victoria para quedar a la altura de los ojos del niño. «Tu abuela está molesta porque los adultos a veces complican las cosas más de lo necesario. Tu madre y yo nos peleamos hace mucho tiempo, y ambos dijimos cosas que no queríamos decir. A veces se necesita un niño inteligente como tú para recordarnos lo que es realmente importante». Entonces,
¿De verdad eres mi tío?, preguntó Marcus, con los ojos brillantes de curiosidad en lugar de confusión. El que le enseñó a mamá a arreglar motores cuando era pequeña. El que la ayudó a construir el robot para la feria de ciencias. David se quedó sin aliento. Victoria le había contado a Marcus historias sobre él. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, a pesar de 25 años de silencio y separación, había mantenido vivo su recuerdo para su hijo. Le había contado a su hijo sobre el hermano que le había enseñado a resolver problemas con las manos y la mente, que la había animado a soñar más de lo que nadie creía posible. Sí, dijo David en voz baja. Yo soy ese tío. Y tu mamá era la hermana pequeña más inteligente del mundo, incluso cuando se ponía terca. Yo no era terca, protestó Victoria, y por un momento su voz resonó con la adolescente que una vez fue. Estaba decidida. Hay una diferencia. Eran ambos, respondió David. Y a pesar de todo, la audiencia, las implicaciones, los 25 años de tiempo perdido, se encontró a sí mismo casi sonriendo. Terca, decidida, brillante e imposible de discutir, incluso cuando te equivocabas. No me equivoqué en eso, empezó Victoria, pero se detuvo, mirando a su alrededor al círculo de rostros interesados que los rodeaban. Fuera lo que fuese por lo que habían peleado tantos años atrás, este no era el momento ni el lugar para volver a litigarlo. No, asintió David en voz baja. No te equivocaste. Me equivoqué en muchas cosas. La confesión se cernió entre ellos como un puente. Cruzando un cañón imposible, David notó un cambio en la expresión de Victoria. La máscara defensiva corporativa se desvaneció ligeramente, revelando un atisbo de la hermana que había perdido, la chica que creía en las posibilidades, las segundas oportunidades y la bondad fundamental de las personas que se amaban. Bueno, la señora Eleyanena Asworth dijo con la agilidad de alguien con experiencia en destruir momentos tiernos. Esto sin duda le da un giro diferente a la noche, ¿verdad? Victoria, querida, quizás quieras considerar cómo se verá esta reunión familiar en las páginas de Sociedad de mañana. Antes de que Victoria pudiera responder, la orquesta inició un vals y las parejas comenzaron a moverse hacia la pista de baile. Era el momento tradicional en que la noche pasaba del networking a la celebración, cuando el negocio de la influencia daba paso al teatro de la sociedad. David vio a Richard acercándose entre la multitud. Su expresión sugería que su madre ya le había informado sobre los acontecimientos inesperados de la noche. «Baila conmigo», dijo Victoria de repente, extendiendo la mano a David. «Por favor, démosles algo de qué hablar de verdad». David miró la mano ofrecida, a la hermana que había perdido y reencontrado en 5 minutos, al sobrino de 8 años que observaba con la absoluta fe de que los adultos, de alguna manera, arreglarlo todo. Pensó en Sara, en cómo siempre decía que la familia era lo más importante, incluso cuando la familia era complicada, dolorosa e imperfecta. «Debo advertirte», dijo David, tomando la mano de Victoria. «Aprendí a bailar en el Knights of Columbus Hall de Rollers Park. No es precisamente material para Palmer House. Aprendí en el internado», respondió Victoria mientras se dirigían a la pista de baile. «Nos enseñaron a bailar con libros sobre la cabeza. Creo que tu estilo probablemente implicaba más diversión de verdad». Mientras la orquesta comenzaba los valses en serio, David y Victoria ocuparon su lugar entre las parejas más poderosas de Chicago. Se movían juntos con la cuidadosa precisión de quienes reaprenden un ritmo que una vez se sabían de memoria. Hermano y hermana, conserje y director ejecutivo, 2 personas que habían pasado 25 años fingiendo que el otro no existía. A su alrededor, los rumores comenzaron en serio. La historia sería noticia de primera plana por la mañana. La reina de hielo de los negocios de Chicago reveló estar tan desesperada por compañía que había contratado a su propio hermano, del que estaba distanciado, para que se hiciera pasar por su novio. Las implicaciones de la custodia por sí solas mantendrían ocupados a los abogados de derecho de familia durante meses. Richard tendría todo lo necesario para cuestionar la aptitud de Victoria como madre,
y la Junta de Industrias Ashworth tendría motivos legítimos para cuestionar su juicio y estabilidad. Pero mientras bailaban, David se encontró recordando a la hermana que se había pasado la noche entera ayudándolo con la tarea de cálculo, que había creído en sus sueños cuando nadie más lo hacía, que había llorado cuando él se alejó de su familia y nunca miró atrás. Victoria había construido un imperio, sí, pero también había criado a un hijo que prefería la amabilidad a los chismes y la familia a las ventajas sociales. Le había contado a ese hijo historias sobre el tío que la había amado, incluso después de que ese tío hubiera desaparecido de sus vidas. Lo siento, dijo David mientras los Wolds los llevaban junto a mesas llenas de la élite de Chicago. Por todo, por alejarse, por mantenerse alejado, por dejando que el orgullo importe más que la familia. Yo también lo siento, respondió Victoria. Y David pudo oír las lágrimas que ella, por su disciplina, no había derramado. Por las cosas que dije, por las cosas que no dije, por no esforzarme más para traerte a casa. Mamá, tío David. La voz de Marcus resonó por todo el salón mientras el niño de 8 años aplaudía su baile con entusiasmo desinhibido. Te pareces a la gente de las películas. Y de repente David comprendió lo que Victoria había estado tratando de proteger. No su imagen corporativa ni su posición social, sino la fe de su hijo en la posibilidad del amor, en la idea de que las personas que más importaban se elegirían mutuamente a pesar de sus defectos, fracasos y errores. Marcus estaba viendo a su madre bailar con su tío, viendo a la familia reunida, presenciando el perdón en acción. Pase lo que pase después de esta noche, dijo David en voz baja. Haga lo que haga Richard con esta información. Digan lo que digan los periódicos, quiero que sepas algo. ¿Qué? Estoy orgulloso de tú, de todo lo que has construido, de todo lo que has logrado, de la madre en la que te has convertido. Sara siempre decía que era una idiota por alejarme de mi familia, y tenía razón. Pero al ver a Marcus, al ver al hombre que estás criando, Victoria, no solo construiste un imperio empresarial. Construiste algo mucho más importante. El vals estaba terminando. La orquesta terminaba la melodía, pero David y Victoria permanecieron en la pista de baile un momento más. A su alrededor, las personas más poderosas de Chicago volvían a sus mesas, a sus conversaciones, a sus interminables contactos, a su posicionamiento y a sus maniobras para obtener ventajas. Pero en el centro de todo, un hermano. Su hermana y él se tomaron de la mano y recordaron lo que una vez significaron el uno para el otro. Tío David, dijo Marcus al volver a la mesa. ¿Vendrás a casa con nosotros esta noche? Mamá siempre prepara chocolate caliente después de las fiestas, y podría enseñarte mi telescopio. Estoy estudiando las constelaciones. David miró a Victoria, viendo la pregunta en sus ojos. Después de 25 años de separación, ¿era posible simplemente volver? ¿Podrían recomponer su relación y construir algo nuevo con los fragmentos de lo que una vez compartieron? Me gustaría, dijo David, y lo decía en serio. Pero primero, probablemente deberíamos hablar con tu padre. Creo que tiene algunas preguntas sobre esta noche. Richard se acercaba, flanqueado por 2 hombres que David reconoció como miembros de la junta directiva de Industrias Ashworth. Su expresión sugería que las revelaciones de la noche les habían proporcionado exactamente la munición que esperaban. Una impugnación de la custodia ya sería bastante complicada, pero una impugnación combinada con dudas sobre el criterio de Victoria como líder corporativa podría ser devastadora. Victoria, dijo Richard con falsa preocupación. Creo que debemos hablar sobre cómo los acontecimientos de esta noche podrían afectar el bienestar de Marcus. Quizás sería mejor que viniera a casa conmigo esta noche, solo hasta que podamos resolver esta complicada situación familiar. David sintió que Victoria se ponía rígida a su lado, vio el miedo cruzar su rostro al pensar en perder a su hijo. Esto era lo que había estado intentando evitar. La misma situación que la había llevado a pedirle a un desconocido que fingiera amarla, solo que el desconocido resultó ser su hermano, y la simulación se había convertido en algo mucho más real y mucho más peligroso.
En realidad, dijo David, con la voz cargada de la serena autoridad que había desarrollado durante años supervisando equipos de limpieza y gestionando situaciones difíciles. Creo que lo que Marcus necesita es ver a su familia trabajando unida en lugar de pelearse. Ya ha tenido suficientes problemas por una noche. ¿Y quién eres tú para decidir qué es lo mejor para mi hijo?, exigió Richard, perdiendo la compostura por fin. Eres un conserje que ha estado distanciado de esta familia durante décadas. ¿Qué autoridad tienes en esta situación? Fue la pregunta equivocada delante de Marcus, quien miró a su padre con la decepción de un niño de 8 años. Papá, eso no está bien. El tío David es de la familia y tiene un trabajo, igual que tú. Su madre le responde, todo trabajo es importante si se hace bien. La simple reprimenda de su propio hijo dejó a Richard sin palabras, y David se dio cuenta de que Marcus estaba haciendo algo más que defender a su nuevo tío. El niño estaba demostrando los valores que su madre le había inculcado. Los mismos valores que habían llevado a David a trabajar doble turno para pagar la educación de Emma. Los mismos valores que habían motivado a Victoria a construir una empresa basada en la innovación en lugar de la explotación. Quizás, dijo uno de los miembros de la junta, deberíamos continuar esta conversación en un entorno más privado. Las implicaciones para el liderazgo de la empresa son las implicaciones para la empresa. Victoria lo interrumpió, con la voz firme que le había valido el apodo de la mujer de hierro. He demostrado exactamente las habilidades para resolver problemas y construir relaciones que han hecho de Asworth Industries el éxito que es hoy. Identifiqué un desafío, desarrollé una solución creativa y la ejecuté a la perfección. El hecho de que la solución implicara reconciliarme con mi hermano solo demuestra que soy capaz de pensar a largo plazo, algo que beneficia a todos los involucrados. David admiraba la forma en que ella había replanteado los acontecimientos de la noche, convirtiendo un desastre potencial en una prueba de competencia ejecutiva, pero veía que los miembros de la junta no estaban del todo convencidos, y Richard ya estaba calculando nuevos ángulos de ataque. La pregunta sigue en pie, insistió Richard, si involucrar a Marcus en esta actuación demuestra un criterio paternal adecuado. De hecho, David dijo, creo que involucrar a Marcus demuestra exactamente el tipo de criterio paternal que todos deberíamos esperar. Todos se giraron para mirarlo, y David se dio cuenta de que estaba a punto de salvar la reputación de Victoria o destruirla por completo. De cualquier manera, no había vuelta atrás. Mira, esto es lo que he aprendido en 25 años trabajando con personas de todos los ámbitos de la vida. David continuó con voz firme y clara. La marca de un buen padre no es proteger a sus hijos de cada situación difícil. Es enseñarles a manejar las situaciones difíciles con gracia, amabilidad e integridad. Esta noche, Marcus vio a su madre arriesgarse para ayudarlo a comprender que ella es digna de amor. Vio a su padre intentar usar ese riesgo en su contra, y vio a una familia elegir el perdón por encima del orgullo. David se giró para mirar a Marcus directamente. ¿Qué lección crees que recordará cuando esté decidiendo en qué tipo de hombre quiere convertirse? La pregunta flotaba en el aire como un desafío, y David pudo ver su impacto resonando en la grupo. Marcus estaba observando, aprendiendo, formando los recuerdos fundamentales que moldearían su comprensión de cómo funcionan las familias, cómo se resuelven los problemas, cómo las personas que se aman superan las circunstancias difíciles. Quiero ir a casa con mamá, dijo Marcus en voz baja. Y quiero que el tío David también venga. Ahora somos familia, ¿verdad? Eso es lo que hacen las familias. Permanecen juntas. Fue quizás la declaración más profunda de la noche, pronunciada con la claridad que solo los hijos poseen. Marcus había superado todas las maniobras legales, el posicionamiento corporativo y el cálculo social para identificar la verdad esencial. Las familias se eligen entre sí, especialmente cuando elegirse es difícil. Richard miró a su hijo, a su exesposa, al cuñado que nunca supo que existía, y David pudo ver el momento exacto en que perdió las ganas de luchar. Fuera lo que fuese que Richard esperaba lograr esa noche,
No valía la pena decepcionar a su hijo ni parecer mezquino delante del nuevo tío de Marcus. De acuerdo, dijo Richard finalmente. Pero Victoria, tendremos una conversación sobre esto, una conversación privada sobre límites, comunicación y qué es lo mejor para Marcus en el futuro. Por supuesto, Victoria estuvo de acuerdo. Las conversaciones familiares son importantes. ¿Verdad, David? David asintió, entendiendo que lo invitaban a volver no solo a la vida de Victoria, sino a la compleja dinámica de las relaciones familiares modernas. No sería sencillo. Nada sobre familias ensambladas, acuerdos de custodia y responsabilidades corporativas lo fue nunca. Pero Marcus tenía razón. Esto era lo que hacían las familias. Se elegían mutuamente. Superaban conversaciones difíciles. Creaban espacio para el perdón, el crecimiento y las segundas oportunidades. Mientras la gala comenzaba a despedirse, David se encontraba con su hermana y su sobrino, observando a la élite de Chicago comenzar sus elaborados rituales de despedida. Mañana, las páginas de Sociedad tendrían mucho de qué hablar. La prensa económica analizaría las implicaciones corporativas de la reunión familiar de Victoria. Los abogados de derecho familiar comenzarían a desarrollar nuevos enfoques estratégicos para las negociaciones de custodia. Pero esta noche, una madre y su hijo volvían a casa juntos, acompañados por un tío que había estado desaparecido de sus vidas durante demasiado tiempo. Esta noche, una familia elegía el amor sobre el orgullo, el perdón sobre el resentimiento, la conexión sobre la distancia segura del distanciamiento mutuo. Tío David, dijo Marcus mientras esperaban sus abrigos. Cuando lleguemos a casa, ¿me contarás cómo era mamá de pequeña? Quiero saber todas las historias. David miró a Victoria, viendo a la hermana que una vez conoció, escondida tras la ejecutiva en la que se había convertido. Te contaré sobre la vez que tu mamá construyó un robot con piezas viejas de aspiradora y lo presentó a la feria de ciencias. Y sobre cómo siempre insistía en arreglar su propia bicicleta, incluso cuando papá se ofrecía a llevarla al taller, y sobre cómo solía leer libros de texto de ingeniería por diversión mientras otros niños leían cómics. Suena exactamente como yo. Marcus dijo con satisfacción. Suena exactamente como tú. David estuvo de acuerdo y comprendió que Victoria había hecho más que construir un imperio empresarial o sobrevivir a un divorcio difícil. Había criado a un hijo que creía en la bondad fundamental de las relaciones familiares, que prefería la bondad al conflicto, que entendía que valía la pena luchar por el amor, incluso cuando luchar era complicado. Al salir del Hotel Palmer House a la noche de Chicago, David comprendió que su vida acababa de cambiar de maneras que aún no podía comprender. Mañana seguiría siendo conserje, trabajando turnos de noche para pagar la educación de su hija. Pero también sería el tío David, el hombre que había ayudado a su hermana a recordar que era digna de amor, el hombre que eligió el perdón al orgullo y la familia a la seguridad. Las luces de la ciudad se difuminaban ante las ventanas del coche de Victoria mientras conducían hacia su casa en Gold Coast. Y David comprendió que, a veces, las transformaciones más extraordinarias comenzaban con las decisiones más sencillas. Había dicho que sí a ayudar a una madre a proteger la fe de su hijo en el amor, y ese simple sí lo había devuelto a la familia que creía haber perdido para siempre. Gracias, dijo Victoria en voz baja al entrar en su casa. Gracias por esta noche, por todo, por volver a casa. Gracias, respondió David, por nunca renunciar a la idea de que podría volver a casa algún día. Marcus ya dormía en el asiento trasero, exhausto por una velada que le había dado un tío y le había devuelto la fe en la posibilidad de una reconciliación familiar. Mientras David llevaba a su sobrino a casa, pensó en Emma, en lo orgullosa que estaría al saber que su padre había encontrado el camino de regreso a su hermana después de 25 años de silencio obstinado. La casa era cálida y acogedora, llena del cómodo caos de un hogar donde un niño era genuinamente amado y animado a explorar sus intereses. Los modelos de aviones compartían espacio en los estantes con libros de astronomía y lápices de colores.
Dibujos de cohetes espaciales decoraban el refrigerador junto a los últimos premios escolares de Marcus. Esto es hermoso, dijo David, asimilando la evidencia de la vida que Victoria había construido para ella y su hijo. Han construido un verdadero hogar aquí. Nosotros hemos construido un verdadero hogar aquí, corrigió Victoria. Y ahora quizá también pueda ser un hogar para ustedes. Al menos, a veces. Sé que tienen su propia vida, sus propias responsabilidades, pero la familia es la familia, terminó David. Y ya hemos perdido bastante tiempo fingiendo lo contrario. Mientras Victoria preparaba chocolate caliente y Marcus le daba a David un paseo soñoliento por su colección de telescopios, David se dio cuenta de que la velada le había proporcionado algo mucho más valioso que una actuación exitosa o un cliente satisfecho. Le había servido como recordatorio de que el amor valía el riesgo del rechazo, de que la familia valía la dificultad del perdón y de que a veces las transformaciones más importantes no ocurrían cuando cambiábamos quienes éramos, sino cuando recordábamos quienes habíamos sido siempre. El padre soltero y conserje había hecho algo que dejó atónitos a todos, incluso a él mismo. Había elegido el amor por encima del orgullo, la familia por encima de la seguridad y el perdón por encima de la cómoda distancia del distanciamiento mutuo. Y al hacerlo, descubrió que el regalo más extraordinario que podía dar no era una demostración de amor, sino el amor auténtico, desordenado, complicado, imperfecto y absolutamente genuino. El mañana traería nuevos desafíos. Conversaciones con Richard sobre la custodia, discusiones con la junta directiva sobre las implicaciones corporativas, explicaciones a Emma sobre el tío que nunca supo que existía. Pero esa noche, David Murphy estaba exactamente donde pertenecía. En casa con su familia, rodeado del amor que creía haber perdido para siempre. Recordando que a veces los viajes más importantes son los que nos devuelven al punto de partida, transformados por la distancia recorrida y agradecidos por el amor que permaneció constante a pesar de nuestra ausencia. La farsa había terminado. La verdadera historia de amor acababa de comenzar.